Bueno, las infinitas sombras del Rey. Venimos viendo acerca de lo que representa en el Antiguo Testamento el Rey, Jesús, los distintos tipos, sombras, simbología que hablan de Jesús. El Antiguo Testamento está plagado de sombras y el Nuevo Testamento con la venida de Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento estaba proyectando. Era como una proyección y Jesús aparece como la esencia, como la revelación final de todo aquello que se proyectaba en el Antiguo Testamento. Las infinitas sombras del Rey, como lo dice el título, no vamos a poder ver todas, pero de vez en cuando aparece una que me llama la atención, entonces vuelvo y vemos alguna más. Hoy lo que vamos a ver es la semilla. La semilla como sombra, como símbolo. El trasfondo de la semilla, punto número 1. El trasfondo de la semilla. Para entender esto vamos a ir a la ley de la primera aparición. ¿Cuándo aparece la primera vez la palabra semilla? Y no puede ser en otro lado que no sea en Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Está sobre la tierra. Poneme como confitrión. Déjame un segundito. Puedo sacar esto. Esperen un segundito que se me desbloqueó todo acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, Edu. Bueno. Entonces, la ley de la primera aparición. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Acá lo que encontramos es algo que en Corintios dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. También en Corintios dice, la naturaleza misma no os enseña a ustedes la naturaleza. Entonces lo que tenemos que entender es que acá hay un principio activo. No estaba contando acerca de las plantas y cómo nacieron las plantas solamente. Está dando a entender algo mucho más que eso, porque Dios se va a referir a través de todo el texto bíblico, de todas las escrituras hebreas o griegas, acerca de este principio que es la semilla. Entonces no lo podemos tomar solamente como, acá nos está contando de cómo nacieron las plantitas. No es solo eso. La semilla tiene algo espiritual en todo esto. Tenemos que entender el trabajo y la revelación que hay detrás de todo esto. Para que se active una semilla, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser cortada de su fuente de vida, o sea, del fruto de la planta. ¿Y qué pasa cuando cortamos? Se preguntará a alguien, ¿qué pasa cuando cortamos esa fruta? Entonces muere esa semilla. Y la semilla está inactiva, pero tiene todo el potencial, tiene todo el ADN dentro de ella para activarse una vez que alguien la planta. Entonces, dentro de la semilla está su naturaleza.
Si es una semilla de limón, va a dar limones. Si es una semilla de zapallo, va a dar zapallos. No es ciencia de cohetes, pero parece ser que funciona en el ambiente espiritual también esto de la semilla. Y tiene la capacidad de multiplicarse. Una vez que alguien planta una semilla de limón, sale un limonero del cual no sale una semilla solamente, sino que salen muchos limones y cada limón con muchas semillas. Y así los distintos tipos de frutales o de plantas. La palabra semilla, ya lo hemos visto en otros estudios también, tiene la connotación de esperma, algo que tiene vida en sí mismo, simiente, descendencia, niños, prole, todo lo que tenga que ver con nacimiento y multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a volver a los dos árboles a los cuales Dios hizo especial atención en el jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si todos los árboles tienen una semilla en la cual se reproduce, estos dos árboles tenían un fruto. Dentro del fruto estaba la semilla. Y la semilla tiene el potencial de reproducirse en lo cual es, en su especie. Si alguien come el fruto de la vida, lo que va a tener es vida. Y si tiene esa vida, lo que va a generar, si va a generar hijos, esos hijos van a tener esa vida. Si por el otro lado lo que como es el fruto del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios dice, eso les va a generar muerte, si yo como de ese árbol, esa semilla va a estar en mí, esa naturaleza va a estar en mí, y yo voy a generar descendencia con esa naturaleza. Por eso la semilla es muy importante. Entonces podemos tener el sinónimo que es simiente. Lo que se pone en la tierra no es la planta, dice 1 Corintios, sino solo una semilla desnuda, de trigo o de lo que sea plantado. Pero bueno, nosotros no plantamos la planta, lo que ponemos es la semilla. Lo mismo va a pasar con nuestros cuerpos, que es lo que se refiere 1 Corintios 15, que van a ser enterrados. Ahí está el ADN de lo que somos. Cuando resucite va a resucitar eso. Entonces se está haciendo la comparación en cuanto a eso. Entonces Dios le da un nuevo cuerpo hablando de la semilla. El nuevo cuerpo, esta planta, difiere en cada tipo de semilla. Si pudiéramos, yo creo que ustedes son mucho más inteligentes que yo para poder entender que detrás de esta semilla hay mucho más que Dios nos quiere decir. Esta es la primera aparición de la palabra semilla. La declaración más importante que, a mi entender, tiene que ver con la semilla, la vamos a encontrar en Génesis también, donde dice Génesis 3:15, y pondré enemistad, está hablando Dios, después de la caída de la desobediencia de Adán y Eva, ni al engaño de Satanás. Y cuando Dios habla sobre el final, dice, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Fíjense que esto es muy importante. Entre tu simiente y la simiente suya. O sea que Satanás tiene una semilla, una simiente, y la mujer también tiene una simiente, una semilla. ¿Qué va a pasar con esto? Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál? La simiente de la mujer, la herencia de la mujer,
la descendencia de la mujer, te va a dar en la cabeza y tú le vas a herir el tobillo, el calcañar, la parte del tobillo. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como el protoevangelio, la primera declaración de Dios. ¿Qué es esto? Esto es una promesa de Dios. Dios está prometiendo que va a pasar esto, que siempre desde este momento la simiente de la serpiente va a estar en enemistad con la simiente que Dios promete que va a venir y que va a herir en la cabeza a Satanás. Entonces, pongámonos a pensar en esto. Si nosotros sabemos de alguien que dice que tiene la potestad que tiene Dios, y dice, mira, van a ser una persona que a vos te va a matar. Entonces, si a nosotros nos dan esa declaración y sabemos que la persona que nos da esa declaración lo va a cumplir, ¿qué intentaríamos hacer? Buscar dónde van a ser esa simiente que me va a matar y antes que nazca, destruirla. La idea de Satanás es robar, matar y destruir, sobre todo, esta simiente, esta promesa de alguien que lo va a destruir, que le va a dar un golpe en la cabeza mortal. Desde este mismo momento, veremos en la humanidad y a través de naciones o a través de personas que se van a encargar de destruir esta simiente prometida. Desde Caín, como el primer asesino, en adelante, Satanás intenta destruir la simiente prometida de Eva. Satanás tuvo éxito sobre Adán y Eva y toda su descendencia, porque una vez que entró esta semilla, Adán y Eva siguieron procreando, como dijimos, hijos con la naturaleza de esa semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios promete la liberación del hombre y la destrucción de Satanás con esa simiente que iba a venir. Obviamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La muerte en el Calvario lo que hizo fue eso, derrotar a Satanás. Y logró por completo la salvación de los que iban a creer en él. La forma de vida de la semilla que estaba en él, otra vez el árbol de la vida en una persona, en Cristo Jesús. Una vez que nosotros le damos un mordiscón a ese Jesús, obtenemos esa simiente, esa semilla en nosotros. Y nos podemos, no es que si somos creyentes vamos y tenemos hijos van a ser creyentes, nuestros hijos van a tener que aceptar esa semilla. Pero nos podemos reproducir en esa semilla en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Predicándole a otros, compartiendo el Evangelio con otros. Entonces, lo que vamos a ver es que Satanás, haciendo comer esta semilla a Adán y Eva, logra que tengan esa naturaleza. El Nuevo Testamento va a tener una palabra especial para este comportamiento, esta simiente de Satanás. Fíjense que es muy importante entender esto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a Satanás, le está hablando a la serpiente, le está hablando precisamente a Lucifer, el engañador. Entre tu simiente, o sea, tu semilla, esa semilla que pusiste en ello, el Nuevo Testamento tiene un nombre para esa semilla. ¿Ustedes saben cuál es? No. Pecado. Pecado. Y para aquellos que han estudiado Romanos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Pablo determina que el pecado es más que una acción.
Es una naturaleza que está en nosotros. El pecado que me ha hecho hacer esto, el pecado que mora en mí. Entonces es más que una acción el pecado, sino es una naturaleza que tenemos dentro. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos esto? Porque el pecado produce orgullo, autosuficiencia, autoindulgencia, egoísmo, chisme, mentira, adulterio, robo, etcétera, 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 etcétera. Porque esa simiente con la cual nacemos, esa semilla, con el potencial de generar todo lo que genera, está en nosotros. Pero una vez que venimos a Cristo ya tenemos la otra simiente, que derrotó a esa simiente. Ahora lo que tenemos es una humanidad, desde este punto en adelante, en Génesis, que decidió tener esa naturaleza y se reproduce a sí misma en esa naturaleza. Y desde Génesis hasta los Evangelios, y hasta el momento en que Cristo muere y resucita, vamos a ver que constantemente Satanás va a intentar destruir esa simiente. La persecución de la promesa. Entonces, una de las formas de leer el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es también entender que las situaciones que están pasando pasan porque hay un ser sobrehumano, que es nuestro adversario, que quiere destruir por todos los medios posibles la descendencia que le va a dar un golpe en la cabeza de destrucción. Después de Set, que fue el que nació en el lugar de Abel, Caín vemos que tiene la simiente de Satanás, pero Dios siempre se va a proveer de alguien para que esa promesa que hizo en Génesis 3:15 se cumpla. Siempre. En este caso, Set. Después, Noé. Después, Noé, después de destruir a toda la humanidad, que ya se había ido a cualquiera, la semilla está en Noé y en su familia. Vienen 4 varones en el arca. O sea, 4 varones que tienen la semilla, potencialmente la semilla, y la promesa tiene que seguir por alguno de estos 4. Noé, Sem, Cam, ¿y cuál falta? Jafet. Entonces, ¿cuál de estos 3 es el que sigue con la promesa que Dios dio? Si ustedes dijeron Cam, se equivocaron. Si dijeron Jafet, se equivocaron. Pero si dijeron Sem, la pegaron. Si ustedes se dan cuenta, toda la descendencia de Cam, los cananitas y sobre todo la gran ciudad que van a ser de su descendencia, Babilonia, siempre va a estar en contra de esta promesa. Y de Jafet salen los otros gentiles, llámese europeos o por todo, ahí no vamos a entrar en ese detalle. Pero en Sem está la descendencia. Y todas las otras naciones van a intentar siempre extinguir. Y después de Sem, la promesa sigue. ¿Abraham tuvo otros hijos? Sí, pero la promesa era sobre Isaac. Isaac tuvo otros hijos, sí, pero la promesa era sobre Jacob. Y así Dios le promete a Abraham. Reivindica esa promesa que dio en Génesis 3:15. Abraham le dice, en tu simiente, tu descendencia, serán benditas todas las naciones. Abraham es el primer hebreo, no era hebreo hasta ese momento cuando Dios le hace esta promesa, pero es el primer hebreo, se puede llamar así. Y después de esta reivindicación de la promesa, Dios también hace otra. Y dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas
las generaciones. También le dice en el Salmo 89, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. David es el que sigue con la confirmación del pacto hecho en Génesis. A David lo intentó matar Saúl, los amalecitas, los filisteos, quieren extinguir la simiente. Después de David, va a venir nuestro Señor. Pero es importante entender que va a venir de David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Está hablando Dios. Quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y esto es importante, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Descendencia, promesa. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios, que él había prometido antes, promesa, por sus profetas en las Santas Escrituras, cuál era la promesa acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces vemos que aquella promesa de Génesis 3:15 pasó por el cumplimiento en Abraham y pasó por David, y el enfoque estaba en Jesús. El enemigo no se queda quieto, y aun cuando no puede extinguir la simiente, intenta otro plan. Como dice el dicho, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no? O por lo menos si no podés vencer la simiente que te va a dar en la cabeza, por lo menos, ¿qué se puede hacer? Con mente diabólica podemos pensar un poquito, ¿qué podemos hacer? Sabotearla de otra manera. Mezclarla, diluirla. En Esdras 9, capítulo 9, versículos del 1 al 2, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos. ¿De qué pueblos? Los pueblos de la tierra, los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, que tienen esa semilla. ¿Y qué hacen? Y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, ¿quiénes? Los levitas, sacerdotes del pueblo de Israel, y para sus hijos. ¿Y qué pasó? El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, Israel está contaminado. Dios igual siempre va a mantener su remanente. Su promesa va a llegar y va a llegar, sabemos, con el diario del lunes, que Jesucristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios hoy, así que sabemos que la historia terminó con un final recontra hiper feliz. Pero lo que estamos tratando de entender es ver de forma holística toda la Biblia, para entender no solo en un versículo, sino a través de la historia, dejando de lado muchos pasajes y muchas historias, pero para tener una noción de esta lucha y también una noción de que cuando Dios promete algo, pueden pasar miles de años y pueden venir contra Él reyes
naciones, el mismo Satanás, que si él lo promete lo va a cumplir. La realidad se hace efectiva, la promesa se hace efectiva. La simiente prometida en Génesis. Dios dice de esta simiente que va a haber linaje. Hablando de Jesús, en Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Corten. Saquemos esa parte. ¿Cómo que Dios quiso quebrantarlo al Mesías? Sujetándolo a padecimiento. El Padre, cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento, pero va a haber linaje. ¿Cuál es el linaje? Y levanta tu mano. Vos sos linaje escogido, real sacerdocio. Jesús, promesa cumplida. ¿Quién estuvo atacándolo? El mismo Satanás en el desierto o por distintas vías. Podemos verlo en los evangelios. Herodes mismo quiso destruir toda la generación de Jesús cuando vienen los reyes del oriente a buscarlo. Dicen, Belén ha de nacer el próximo rey. Entonces Herodes manda a matar a todos los niños que estaban ahí. Dios le había avisado que huyeran a Egipto, pero ¿quién estaba detrás de Herodes? ¿Quién quería extinguir esa simiente para que no naciera? Aquel cuya cabeza iba a ser aplastada. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora bien, esto es importante recalcarlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a veces esta parte no la leemos bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quiénes fueron hechas las promesas? A dos personas. A Abraham y a su simiente. Dos personas. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y cuál es ese uno? Y tu simiente acá lo aclara. Y a tu simiente, la cual es el Mesías, Cristo. Entonces la promesa fue hecha a Abraham y a Cristo. Gálatas más adelante lo establece muy bien. Vemos dos personas acá. La promesa de Dios fue hecha a Abraham, pero también fue hecha a Jesús. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que, qué lindos son los hasta que en la Biblia, ¿no? Nos ponen un límite. Hasta que viniese la simiente, fíjense, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, lo que fue ordenada por medio de ángeles, por medio de un mediador, es la ley, no la promesa ni la simiente. Entonces, lo que tenemos que entender acá es esto, que Dios, la promesa, era Jesús. Si bien le dice la simiente prometida en Génesis 3, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. La promesa de que iba a ser la simiente es antes de la fundación del mundo. ¿Y a quién? Si Abraham no existía. Al Mesías, al ungido, al que iba a venir a salvar esa humanidad caída. A Jesús. La simiente después de Jesús. Después de Jesús, fijémonos en esto que es importante. Bueno, yo termino diciendo que todo es importante, pero a lo suyo vino, o sea,
a la nación, a su raza, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Semilla, simiente de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hijos engendrados de Dios. La semilla de vida eterna, el árbol de la vida, está en nosotros, por medio de creer habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, esto lo dice Pedro, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, fíjense, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el sembrador salió a sembrar? Jesús enseña la parábola, explica la parábola y dice que la semilla es la palabra de Dios. Y Juan 1:1 nos dice que la palabra es Dios. La palabra es Jesús. Entonces, la simiente incorruptible, sino incorruptible. ¿Por qué nacimos? Por la palabra de Dios, por Jesús, que vive y permanece para siempre. Esa simiente, esa semilla está en nosotros. Y no se va a pudrir, es incorruptible. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces esa semilla que estaba en nosotros por naturaleza, por la cual viene de nuestros padres, porque nacimos con eso dentro, ahora está desactivada y no practica de forma activa y en un periodo de tiempo largo el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Alguien se puede preguntar, ¿y por qué no practica el pecado? Bueno, Juan nos dice en 1 Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar permanentemente. ¿Por qué no puede pecar permanentemente y la simiente está en él? Porque ya es nacido de Dios. Esta nueva criatura, acuérdense, nueva es que no existió nunca, esta nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Hay un nuevo pacto. Ese nuevo es algo que no existió antes. Nueva criatura, algo que no existió antes. Entonces somos nacidos de Dios. Ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, esa nueva persona, ese nuevo ser, esa nueva raza, que ya no estamos en Adán, sino que estamos en Cristo, no puede permanecer pecando. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en nosotros y porque somos nacidos de Dios. Implicaciones de haber tenido ese nuevo nacimiento. Y volvemos otra vez, como quien no quiere la cosa al principio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La cabeza de Satanás fue aplastada, pero a Jesús le costó una herida en el tobillo. Esto lo habla desde Génesis a Apocalipsis, esta guerra. En Apocalipsis nos habla del dragón que se paró enfrente de la mujer que estaba por dar a luz, quiso devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Dio a luz un varón, este varón va a regir con vara de hierro todas las naciones, y ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto está en Apocalipsis 12.
Y el dragón fue lanzado, y la serpiente antigua, que es Satanás, que se llama Diablo, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis lo pone más barroco, como decirlo de alguna manera, pero en un género apocalíptico le pone muchos símbolos, mucha narración, pero esta enemistad es totalmente verdadera, y creo que cualquier hijo de Dios puede decir, sí, es así. Es así. No hay otra forma. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, fíjense los títulos, ¿no? Hijo del Hombre sea glorificado. Algo de que a veces nos salteamos, hablamos sí de la muerte, de la crucifixión, de la ascensión, de la resurrección, hablamos de todo eso y a veces nos salteamos la glorificación. El Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, y acá viene otra vez la simiente y la semilla. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva, ¿qué cosa? Mucho, mucho fruto. Mucho fruto. Para entender un poquito esto, ¿no? Llevar la semilla, morir, plantar la semilla, entender. Muchos de nosotros, sobre todo en mi caso, que no me llevo muy bien con las plantas, plante lo que plante, me olvido de regarlo, me olvido de esto, no soy muy jardinero que digamos, pero aquellos que tienen experiencia con la semilla, saben que una semilla tiene que morir para que lleve mucho fruto. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que quitarle todo otro tipo de maleza que pueda impedir o quitarle la fuerza para poder crecer. Y a este punto me acuerdo siempre una enseñanza que me dio mi pastor. Yo renuncié, yo estaba a cargo, estaba como pastor de varones en la iglesia, a veces fluctuaba mucho, entre 40 y 60 varones éramos. Y renuncié 3 veces. 2 veces, las 2 primeras veces no me aceptó la renuncia. Ahí están los papeles, todavía los tengo guardados. Mi carta de renuncia. Porque, bueno, por distintas cuestiones yo veía que la cosa no funcionaba. Mi pastor no me aceptó nunca la renuncia. Y en la tercera y última renuncia, aunque después tuve ganas, pero ya después de esta tercera y última, no me quedaban argumentos para poder renunciar. Entonces me acuerdo entrando en su oficina, sentándome enfrente del escritorio, un escritorio bastante grande, o por lo menos yo así a la distancia lo veía grande, ¿no? Era medio imponente, limpio, y otra vez Eduardito ahí sentado con la renuncia. Entonces, no hay nada en el escritorio, y me acuerdo clarito que abrió su Biblia, la giró en el escritorio, y me la empujó, me dijo, está bien, yo quiero que me leas esto. Y me puso el Salmo 126. El Salmo 126 dice así, parafraseado, ¿no? Cuando el Señor nos trajo del desierto a su lado, fue como un sueño. Yo creo que esto todo lo experimentamos. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y otras personas dicen de nosotros, qué maravilloso es lo que Dios ha hecho con esta persona. Y nosotros podemos decir, sí, así es el Señor.
Ha hecho maravillas conmigo y con otros más. ¡Qué alegría! Versículo 4 dice, restaura nuestro bienestar. El Señor, como los arroyos, renuevan el desierto. Y esta es la parte que mi pastor me dijo que leyera. Versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando la semilla, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y me preguntó mi pastor, ¿hay alguna otra parte en la Biblia que a vos te asegure alegría mientras estás sembrando la semilla? Y no pude encontrar, hasta el día de hoy no he encontrado algo que sea acorde a lo que mi pastor en ese momento me dijo. Pero en la distancia puedo ver que, no solo en mí, en otras personas, que generalmente el sembrar la semilla es así. Es con sufrimiento a veces, con personas que no pagan de la mejor manera, con cosas que no salen de la manera que uno quiere, pero hay que ir sembrando, hay que ir sembrando. Sembrar la semilla, sembrar la simiente, sembrar a Jesús, no otra cosa. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. La mirada no está en el hoy, sino en la cosecha de mañana. No siempre pensando en la cosecha, no siempre pensando que ya va a salir, sino que hay un tiempo. Y que quizás ese tiempo no lo veas vos. Quizás solo seas el que puso la semilla, va a venir otro, va a regar, y la cosecha la va a disfrutar otro. Ese es cuando lo vemos a Jesús, como el sembrador. También vemos que no fue todo con alegría, con una alfombra roja delante de él, trayendo la palabra, trayendo su bondad, trayendo su amor, trayendo todo lo que él traía. No siempre fue bien recibido, pero la cosecha, cada vez que un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Valió la pena. Cada vez que un pecador se arrepiente, Jesús dirá, valió la pena. Por otro lado, y entendiendo un poquito la fecha en la que estamos, no sabía que hoy era Domingo de Ramos, pero ¿qué alcanzan a ver ustedes ahí? ¿Alcanzan a ver algo en esa foto? ¿No? Es una cara. Marina dice, parece una cara. Ven como fuegos. Esta es una foto muy antigua. Ese lugar se llama Gólgota. Por tradición se sabe que Jesús fue crucificado en este lugar, en el Gólgota. La rabínica y ortodoxa, griega sobre todo, sostienen que ahí, por mandato de Sem, o sea, por mandato de Noé, a Sem, fue enterrado Adán. Los restos de Adán estaban en esa, se cree que eso estaba ahí. Cuando Jesús es crucificado en ese lugar, este es un arte, como para verlo un poquitito mejor, ¿no? Es arte, no es foto. Jesús es crucificado en ese lugar y un terremoto ocurre en ese lugar. De alguna manera, la sangre de Jesús tocó, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la calavera o los restos de Adán.
La muerte que traía Adán quedó en la historia. Satanás fue aplastado en lo que él es: muerte, robo, destrucción, mentira, engaño. Todo lo que él es quedó al descubierto, quedó expuesto y derrotado. Lo que parecía una victoria para Satanás fue lo que parecía que ya había logrado destruir la simiente que le iba a romper la cabeza, redundó en victoria. A los 3 días Jesús, después de estar en el abismo, estar en los lugares más oscuros, resucita. Porque la muerte no lo podía sostener, la simiente de Jesús era vida. Esa vida es la que hoy tenemos nosotros. La muerte no va a poder con nosotros. Aunque este físico, esta muerte, este cuerpo de muerte que llevamos, un día no funcione más, la muerte no va a poder con nosotros, porque ya hemos pasado de muerte a vida. La semilla, la simiente, otra de las sombras infinitas del Rey. Y pensando en eso, vamos a participar hoy, vamos a celebrar la Santa Cena. Si tenés pancito y tenés un poco de vino. Me gustó esta ilustración, me gustó mucho esta ilustración. Si ustedes pueden ver la mesa, básicamente es la cruz. Horizontalmente podemos estar sentados con el Señor. Verticalmente la serpiente ha sido destruida, aniquilada para los que estamos en Cristo. Y el Salmo 23, versículo 5, nos dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Claro que eso es Jesús hablando con el Padre en el momento más duro de su vida, en presencia de sus angustiadores. La mesa estaba preparada. Es solo un momento. Ese llanto, el haber sembrado, el haber muerto, el haber sufrido, el escarnio, la vergüenza de estar desnudo frente a propios y ajenos, tener que hacer del baño desde ese lugar, la vergüenza total que Dios el Padre le hizo pasar para que ya todos los que creyéramos en Él no estuviéramos ahí. Si tenés un pedacito de pan, me gustaría que lo partas, de alguna manera que lo rompas, dando a entender que así, de esa manera, fue roto el cuerpo de Jesús. Si bien es un simbolismo, las imágenes del corazón lo pueden hacer real. Este es un sermón ilustrado, la Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. Y lo que estamos haciendo es recordándolo a Él, desde la victoria, desde el trono, mirando hacia atrás. La victoria prometida en Génesis 3:15, cumplida en el Gólgota, a través de miles de reyes, a través de miles de años, a través de todas las circunstancias. Dios hizo pasar esa simiente hasta el tiempo que Él decidió traer y concentrar todo en Jesús. Ese cuerpo
este pan que tenemos nosotros, que también es una semilla que murió, que dio fruto, que alguien la molió, la puso en el horno, en la fricción, y hoy tenemos un pan. Ese pan simboliza el cuerpo de Cristo, molido por nosotros. Cuando participamos de él, es otra vez recordar que tenemos esa semilla, que somos parte de esa simiente, que somos un linaje escogido, que hay una vida eterna, que nuestra naturaleza pecaminosa está, pero desconectada, y ahora tenemos la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros. Todo eso tenemos que pensar, y mucho más cuando hacemos este recordatorio. Así que te invito a que comas del pan. Y si te pasa como a mí, que el pan es un poquito seco, vas a necesitar algo para tomar. Así que prepara el vino. En cuanto al vino, la Biblia siempre habla del gozo que produce el vino. No en demasía para que haya borrachera, algo que la Biblia no permite. Pero la sangre de Cristo rompió con el efecto de la semilla del conocimiento del bien y del mal. Ahora tenemos vida, vida en abundancia. Y Él puede ser para nosotros, hoy en día, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro rey que viene. Me salió lo cuadrangular. Pero también nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra roca, todo es en Él. Y porque Él murió, nosotros vamos a vivir. Así que cuando participes del vino, pensá, si tienes alguna enfermedad, que Él puede sanarte ahora mismo. Porque este vino no se transforma en Jesús, pero las imágenes del corazón recuerdan que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y eso es una realidad, es una verdad absoluta. Y si este sermón ilustrado que es la Santa Cena nos ayuda a recordar eso, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cristo nos dice que Él es nuestro sanador. Y haciendo esto, la sanidad que está en Cristo puede fluir en nosotros. Participemos del vino. No, primero vos. Bueno, papá, te damos gracias. Gracias por poder sentarnos en tu mesa. Gracias por la vida. Gracias por ser un cumplidor de promesas. Gracias porque todo lo que prometiste se ha cumplido. Y todo lo que no se ha cumplido se cumplirá. Y podemos confiar en vos, sabiendo que sos un papá que promete y que cumple. Que no sos hombre que engaña, que miente o abandona. Ya te pertenecemos y te vamos a pertenecer por siempre en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a seguir sembrando esta semilla,
muy a pesar de lo que nos toque vivir, muy a pesar de que nos gusten o no las circunstancias, nos llamaste a sembrar. Si de alguna manera podamos ver el gozo algún día de la cosecha, sería grandioso. Si no, solamente siervos inútiles, porque lo que tendríamos que haber hecho, eso hicimos. Así que ayúdanos a encontrar el campo correcto en donde vos querés que tiremos esta semilla que se llama Jesús, para que pueda nacer en un corazón, así como nació en el nuestro, del cual no nos podemos arrepentir nunca de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que algún día toda rodilla se va a doblar, en el nombre que está grabado en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.